Buenos días, este es el video correspondiente a la sustentación del laboratorio número 3 del Laboratorio de Electrónica Digital. Para este primer ejercicio, lo que nos piden realizar es un flip-flop tipo D sensible al flanco de bajada del reloj usando una descripción comportamental. Para realizar este ejercicio, entonces lo que debemos tener en cuenta es que vamos a tener dos entradas, una señal del reloj y una señal D, y como salidas vamos a tener la Q y la Q negada. Cuando la señal de reloj esté en un flanco de bajada, entonces la salida va a tomar el valor que tenemos en la entrada. De igual forma cuando D es 1. Entonces aquí tenemos nuestro diseño en Verilog. Entonces tenemos una entrada clock, una entrada D, una salida Q y una salida Q negada. Siempre que el clock esté en un flanco de bajada, entonces Q va a tomar el valor de D y Q negada va a tomar el valor de D negada. Y bueno, aquí tenemos nuestro banco de pruebas dándole valores aleatorios a D para comprobar el funcionamiento. Y como vemos, ese es el resultado de la simulación. Entonces tenemos que cuando el clock está en flanco de bajada y a D le entra un 0, la salida Q es 0. Y de igual forma cuando en D tenemos una entrada en 1, la salida en Q también va a ser 1. En el ejercicio lo que nos piden realizar es un flip-flop tipo D sensible al flanco de subida de reloj con preset y clear activos en bajo, usando una descripción comportamental. Entonces este ejercicio es muy parecido al anterior, tenemos el mismo tipo de flip-flop, pero esta vez, aparte debemos tener en cuenta una entrada preset y una entrada clear, que se van a activar cuando el clock esté en flanco de bajada. Entonces tenemos que cuando el clear esté activo en 1, entonces Qn va a tomar el valor de 1, pero cuando el preset esté activo, entonces Qn toma el valor de 0. Aquí tenemos el diseño, entonces tenemos una entrada del clock, una entrada de una entrada preset y una entrada clear. Y para las salidas vamos a tener la Q y la Q negada. Lo que vamos a tener en cuenta es si el preset está activo o el clear está activo. Entonces, cuando el preset esté en 0 y el clear esté en 1, Q toma el valor de 1 y Q negada el valor de 0. Si el preset está activo y el clear está en 0, entonces Q toma el valor de 0 y Q negada toma el valor de 1. Y en caso de que los dos estén en 0, Q toma el valor de 1 y Q negada toma el valor de 1. En caso contrario, cuando los dos están activos en 1, entonces ya vamos a tener en cuenta es la señal de reloj como tal. Y aquí tenemos nuestro banco de pruebas, también dándole valores aleatorios tanto a D como al preset y al clear. Y aquí tenemos el resultado de la simulación. Como se puede observar, la simulación cumple con los casos esperados. Cuando el preset está activo, la salida Q será 1 y Q negada será 0. Al contrario, cuando está activo el clear, de igual forma se observa que cuando el preset y el clear estén activos, la salida Q y Q negada siguen el comportamiento de la entrada D. En el 3, lo que nos piden es un registro de 4 bits, utilizando tanto una descripción estructural, instanciando flip-flops, como una descripción comportamental. Para este ejercicio se van a utilizar flip-flops tipo D que se activen en flanco de subida. Entonces tenemos aquí la descripción estructural, entonces tenemos declarado el flip-flop como tal y el registro. Y en el registro pues vamos llevando partes de nuestro flip-flop y le mandamos datos, como se puede observar. Y a las salidas pues le mandaremos como tal las salidas que nos dio cada uno de los flip-flops. Aquí tenemos el banco de pruebas, también le mandamos datos en aleatorio. Y aquí tenemos el resultado de la simulación, que como podemos observar, cuando el clock está activo en flanco de subida, entonces la salida guarda lo que tenemos en el registro. En caso contrario, pues no se guarda nada. Y de igual forma, en la descripción comportamental, aquí tenemos una manera más fácil, que es cuando el clock esté arriba, simplemente la salida toma el valor del dato. Y bueno, le mandamos los mismos ejemplos, los casos de prueba, para que nos produzcan la misma simulación. Cuando el clock está arriba, guarda en la salida lo que tenemos en el registro, en caso contrario no se guarda nada. El ejercicio 4 dice realizar un registro de n bits usando una descripción comportamental parametrizable siendo n el parámetro del diseño. Entonces lo único que vamos a realizar es tomar uno de los códigos que ya utilizamos anteriormente en el ejercicio número 3 y utilizar el parámetro n. Entonces aquí pues le vamos a dar el valor de 4 para que nos muestre la misma simulación para saber que está funcionando correctamente. Entonces tenemos aquí un n igual a 4, tenemos aquí el parámetro, también aquí en el test utilizamos el parámetro, mandamos unos casos de prueba y como se puede observar obtenemos la misma simulación.
El ejercicio 5 nos pide un registro de corrimiento simple de entrada serial y salida serial, usando una descripción estructural como comportamental. Lo que vamos a necesitar para este ejercicio, pues ya conocemos cómo funcionan los flip-flops. Tenemos una entrada clock síncrona para cada uno de los flip-flops y aunque tenemos una entrada in para el primer flip-flop, entonces lo que vamos a tener es que la salida de uno va a ser la entrada del otro, que es lo que nos permite realizar ese corrimiento que necesitamos. Entonces aquí tenemos la descripción estructural, tenemos primero declarado el flip-flop como tal y luego el módulo que nos va a instanciar el flip-flop al que le vamos a mandar una entrada in con una salida Q1, luego al siguiente flip-flop tiene como entrada el Q1, una salida Q2 y así sucesivamente, al cual pues también le vamos a mandar de manera aleatoria una entrada del in para que nos obtenga esta simulación. Entonces, como podemos ver, tenemos aquí el corrimiento simple. En cada flip-flop se va corriendo de a uno la información que le mandamos. De igual forma, para la descripción comportamental, entonces aquí simplemente vamos a tener declarado el módulo CISO como tal. Y bueno, tenemos también cada una de las salidas va corrida con la entrada de lo que se supone que es el otro flip-flop. Y bueno, tenemos el mismo caso de prueba para obtener la misma simulación. En el ejercicio 6 nos piden un registro de corrimiento con acceso en paralelo usando descripción comportamental. Entonces es realmente un ejercicio muy parecido al que ya trabajamos, pero tanto las entradas como las salidas van a ser en paralelo. Entonces aquí tenemos nuestra descripción comportamental. Entonces vamos a tener que cuando el clock esté en un flanco de subida, va a realizar este comportamiento asignándole a la salida una variable de temporal. Y bueno, aquí tenemos el test al que también le vamos a mandar de manera aleatoria una entrada in para que nos permita obtener esta simulación. Que podemos observar como la variable de salida de 4 bits se va llenando en cada flanco de subida del reloj. De esta manera, obteniendo una salida en un bit paralelo por cada flip-flop que se tiene. Entonces aquí se llenó el 1, aquí tenemos ya el 01, 01, 01 y así sucesivamente. Para el ejercicio número 7 nos van a pedir un contador de 4 bits utilizando descripción estructural, instanciando compuertas y flip-flops y también una descripción comportamental. Para realizar este ejercicio lo que vamos a tener en cuenta es que vamos a tener una entrada clock que va a ser la misma para los 4 flip-flops que utilizaremos. Tenemos una entrada enable que en combinación con una compuerta, entonces ya tenemos que la salida Q0 SOR, el enable va a ser la misma entrada y así tenemos para todos los flip-flops y al final podemos obtener una señal Z que va a ser como tal la compilación de cada una de estas salidas. Entonces van a ser como tal unas salidas en paralelo. Y bueno, este es el proceso que debe realizar nuestro contador. Entonces utilizando la señal de clock, esta se va ampliando para que luego en cada uno de los flancos de subida obtengamos como tal un número. Aquí tenemos la descripción estructural, entonces lo primero que vamos a hacer es, tenemos declarado el módulo del flip-flop en subida y ya tenemos el contador como tal, tenemos aquí las compuertas para combinar el enable con las salidas y luego de igual forma vamos a instanciar ya los flip-flops. Tenemos aquí el banco de pruebas, el clock lo estamos haciendo cada 5 y con esto ya obtenemos esta simulación. Entonces, como podemos observar, aquí tenemos la cuenta de el 0 al 15, bueno, aquí se vuelve a repetir. Y también tenemos la descripción comportamental, que es más fácil. Entonces tenemos que cada que el clock esté en un flanco de subida, pues se le va a aumentar en 1 lo que ya venga de la salida Q. Y aquí tenemos también el banco de pruebas para obtener esta simulación. Entonces, como observamos, también empieza a contar de 0 a 15 y bueno, y por acá ya se vuelve a repetir otra vez el mismo contador. Para el ejercicio 8 pues tenemos el mismo contador, pero esta vez ya con parámetros de n bits y un valor de topo superior acá. Entonces tenemos aquí ya los parámetros, utilizamos los mismos del ejercicio anterior para obtener esta simulación. El ejercicio lo que nos piden realizar es un módulo RX con el protocolo RS232, solamente el módulo RX. Entonces lo que vamos a tener en cuenta es que tiene la siguiente configuración, son 8 bits de datos, un bit de inicio y un bit de paro. Entonces aquí ya tenemos todo el diseño.
tenemos aquí el banco de pruebas, lo cual nos va a dar esta simulación. Entonces, como se puede observar, si se siguen los patrones esperados por el módulo, las transferencias se inician cuando TX o RX se ponen en 0. Posteriormente se envían 8 bits de información, iniciando por el bit menos significativo, seguido de un bit de paridad opcional y finaliza poniendo TX o RX a 1, indicando el fin de la transmisión. Como conclusión de este laboratorio, pues podemos ver que se afianzan todos los conceptos trabajados en la clase de electrónica como tal, y podemos ver cómo los flip-flop tipo D para realizar dispositivos de lógica secuencial como registros y contadores desde su instanciación. Muchas gracias.